Buenas a todos, prepárense su mate, su café y comencemos a destejer el maravilloso mundo del conocimiento, con temática en el hermoso arte y la hermosa ciencia del entrenamiento y el deporte. En el día de hoy les acerco un tema de gran importancia y de gran ignorancia a la vez, en el sentido de que es un tema esquivo o que poco se considera relevante. Mi lectura será pausada, con énfasis en las ideas principales para ayudar a una mejor comprensión y más si lo escuchan a esto mientras hacen otra tarea. A su vez dividiré el video en varios subtemas para que así el audio escucha pueda ordenar mejor y con más libertad la manera en la que quiere escucharlo. En adición, aclaro que el libro es leído por mí y parafraseado. No es una cita textual, pero sí me ocupé de que el significado y las ideas se mantengan leales. Algo que recomiendo es que la primera reproducción la hagan sentados con un cuaderno para tomar notas, aunque luego las vayan a tirar. Acto seguido, intenten hablar con alguien sobre lo aprendido, así incluso debatirlo para que quede grabado mejor en su cabeza o como mejor consideren. Todo esto son consejos para que esto no sea olvidado en una semana. Bien, Amplitud de Movimiento es el libro, edición 1 del 2006. El autor Mario Di Santo, y vamos a iniciar con el capítulo 1, Aspectos conceptuales introductorios. Aprendamos a gatear antes de empezar a correr o caminar. Tema: flexibilidad. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo trabajarla? ¿De qué depende? ¿Y cuáles son las expresiones o manifestaciones de la misma? Ahora bien, conflicto a resolver. El libro comienza planteando un conflicto, y este es la dificultad de definir el concepto de flexibilidad y diferenciarlo de elongación, de elasticidad, de flexibilización, entre otras. Por esto remarca la importancia de aclarar su concepto básico y ponernos de acuerdo en el mismo, para así entender conocimientos más profundos en capítulos siguientes. Un ejemplo de este conflicto mencionado es que en los libros de autores alemanes el término flexibilidad es reemplazado por el de movilidad cuando es traducido al español o al portugués. Entonces, ¿son lo mismo? ¿Es lo mismo flexibilidad y movilidad? Por supuesto que no. Tal es así que en el año 1992, Cilio, un autor brasileño, escribió un artículo sobre la dificultad de esta cuestión. En el mismo explica que 4 palabras son utilizadas para expresar la misma cosa. Bien, las voy a leer tal cual suenan. Mi fuerte no es el alemán, sí el inglés, pero bueno, ya voy a quedar bien en otra ocasión. Las palabras: Gelenkigkeit, traducido como articula, que significa articularidad o capacidad de articularse. Wirksamkeit, doble habilidad. Beweglichkeit, movilidad, y Flexibilitat, cuya traducción corresponde al término flexibilidad. Son palabras que claramente no deberían de traducirse directamente como flexibilidad, pero ocurre en los libros de texto utilizados para formar profesionales, para formarnos a nosotros. Como si no fuera suficiente, otro conflicto común es el hecho de que algunos profesionales definen flexibilidad tanto como capacidad y cualidad a su misma vez. Hay otro término muy utilizado y confundido que es el de amplitud, que hace alusión a una extensión espacial, medida en grados en este caso y no en centímetros. Y ahora cabe una pregunta. ¿Qué buscamos cuando queremos mejorar nuestra flexibilidad o la de alguien? Bueno, por un lado, vulgarmente,
cuando se busca mejorar la flexibilidad, en realidad se busca incrementar, agrandar o aumentar una particular amplitud angular. Y se habla de ángulos y no de centímetros, ya que se mide qué tan móvil es la articulación. Bien, entonces, acrecentar la amplitud angular de los distintos movimientos del cuerpo parece ser el objetivo básico de todo programa de desarrollo de la flexibilidad. Vamos de nuevo. ¿Qué buscamos cuando queremos desarrollar la flexibilidad en alguien? Acrecentar la amplitud angular de los distintos movimientos del cuerpo. Entonces, si nuestro objetivo es el mencionado, y una nueva aclaración, si la flexibilidad de una determinada articulación depende del conjunto, de la totalidad de cada uno de sus elementos constitutivos y no solo de algunos, debemos determinar cuáles son esos elementos para así plantear un efectivo trabajo. Y para esto debemos de entender la conformación de una articulación. Así que a eso vamos. Conformación de una articulación. La misma está compuesta por huesos, cartílagos articulares, cápsulas, ligamentos, rodetes, tendones, inserciones no tendinosas, músculos, entre otras. Visto y considerando lo anterior, la manera en que se aborda el desarrollo de la flexibilidad debe abarcar todos o la mayoría de los componentes para que sea efectivo. Por lo tanto, es obvio anunciar que un solo método no tiene incidencia o efecto sobre todos los elementos constitutivos de la articulación, sino que cada elemento constitutivo necesitará técnicas específicas, aplicadas también en momentos específicos. En el libro se plantea un ejemplo práctico y llega tiempo para cambiar un poco nuestro enfoque, seguir con el mate, seguir con el café y hacer más amena la discusión. Bien, y la pregunta ahora ¿es la flexibilidad por sí sola responsable de gestos de gran amplitud articular? Vamos a verlo de otra manera. Al intentar elevar una pierna por delante a máxima amplitud posible, ¿es la flexibilidad la única cualidad utilizada? La respuesta clara es que la fuerza, el equilibrio, la relajación diferencial y la coordinación intermuscular también intervienen. Por lo tanto, se confirma que los movimientos amplios resultan de la interacción armónica de un buen número de capacidades motoras, dentro de las cuales la flexibilidad ocupa evidentemente un lugar de privilegio, pero no de exclusividad. Y a todo esto debemos considerar o no olvidar la resistencia que hay que vencer. Destacamos que tanto el tejido muscular contráctil y el no contráctil, como los filamentos conectivos no contráctiles, las vainas y envoltorios, las cápsulas articulares, los tendones, los ligamentos, la piel, entre otros, son estructuras que resisten y reducen naturalmente la amplitud de diferentes movimientos. Por lo tanto, la flexibilidad es la capacidad y la propiedad compartida por todos estos tejidos de ceder y disminuir su resistencia para permitir mayores amplitudes. Por tanto, a mayor flexibilidad, menor es la resistencia ofrecida a la tracción y a la torsión. Una nota particular: la relajación neuromuscular está relacionada con la flexibilidad,
siendo una condición necesaria y determinante para que los tejidos cedan. Por tanto, la relación entre flexibilidad y relajación es recíproca, pero no biunívoca. Es decir, que relajar para estirar es clave. Ahora bien, estirar para relajar es una buena opción. Simplemente eso. Pero relajar para estirar es clave. La relajación no solamente depende de reflejos de resistencia contráctil, sino y por sobre todo de los estados y procesos mentales. Bien, avancemos. Amplitud y flexibilidad. Entonces, ¿son lo mismo? Entender que la amplitud de movimiento incluye la flexibilidad, ya que para poder realizar movimientos amplios es importante contar con fuerza, contar con coordinación, relajación diferencial, equilibrio y por supuesto con flexibilidad. Todas facultades interdependientes. Por lo tanto, una vez más, si solo pensamos en trabajar la flexibilidad descuidando las demás capacidades, entonces los resultados no serán óptimos. ¿Cuáles serán las resistencias opositoras a nuestro objetivo de mejorar la amplitud de movimiento? ¿Son todas modificables o entrenables? Bueno, de manera introductoria se menciona que los mecanismos funcionales que se activan al modificar la amplitud de movimiento son diversos en lo respectivo a la naturaleza de reflejos desencadenados, como el control cerebral. Por ejemplo, un simple movimiento cuya extensión altere significativamente las amplitudes habituales y la velocidad habitual de alargamiento va a activar diferentes reflejos defensivos, los cuales no nos van a permitir avanzar. Otro caso es cómo la modificación de la posición de las articulaciones supra y subyacentes puede alterar por completo la secuencia en la aparición o no y el grado de las resistencias. Por supuesto que la geometría articular poca apertura ofrecen a ser modificadas a través del entrenamiento. Pero no descartamos la posibilidad de modificar la estructura de los cartílagos articulares luego de años de entrenamiento, lo cual sí puede favorecer significativamente la amplitud de movimiento. Según Sif y Verkhoyansky en el 2000, citado esto en el libro. Por supuesto que todos los autores que lea extra son los citados por el libro. Hacemos una pequeña pausa. Refresco la garganta. Y nos vamos a una nueva pregunta. ¿Qué puedo modificar y qué no para mejorar mi flexibilidad? Respondiendo a la pregunta, ¿qué puedo cambiar y qué no? Se explican los elementos limitantes, característicos, modificables o sensibles al cambio, y los modificables a través del entrenamiento. Vamos con los primeros 4, que son los no modificables, para ya rápido dejar de considerarlos, que son el grado de correspondencia de las superficies articulares entre sí, la longitud del brazo de potencia, la expresión genética de la síntesis de proteínas de cemento en el tejido conectivo y límites físicos postquirúrgicos. Vamos a dar un pequeño adelanto. Los sí modificables son la cápsula articular y el aparato ligamentario, la unidad músculo-tendinosa, la agonista,
los procesos neurofisiológicos de carácter reflejo, el volumen del grupo muscular antagonista, la sensibilidad propioceptiva y la interpretación cognitiva y emocional del dolor, el nivel de hipertrofia afuncional, la actividad o posición adoptada por las articulaciones colindantes y el saber acerca de hacer ejercicios de estiramiento. Bien, empezamos por describir las no modificables. Grado de correspondencia de las articulaciones entre sí. Si quieren pueden saltear directamente a las modificables, pero me parece que hace más completa el conocimiento. Y más si a uno le interesa verdaderamente saber, creo que esto es importante y te ayuda a entender más a las demás. Entonces, nuevamente, grado de correspondencia de las superficies articulares entre sí. Refiere a la geometría particular de las formas óseas y cómo está y la mayor o menor correspondencia de las superficies óseas determina la movilidad de la articulación. En otras palabras, es qué tanto se mete una articulación adentro de la otra, qué tanto se envuelve y se unen. Aún así, los contornos óseos pueden variar significativamente entre persona y persona según la genética, siendo esto de proporcionalidad inversa. Por ejemplo, la cadera y el hombro. La cadera tiene mayor correspondencia que el hombro, pero asimismo tiene menos movilidad articular. Mayor movilidad encontramos en el hombro. 2. La longitud del brazo de potencia, que es, en una oración, la distancia comprendida entre el núcleo articular y la inserción muscular. A mayor extensión de este segmento, menor es la amplitud de movimiento. También viene determinado por la genética. Vamos a la tercera, la expresión genética de la síntesis de proteínas de cemento en el tejido conectivo, que es, en una oración, la cantidad de porlina, lisina e hidroxiporlina producida en cada persona. A mayor generación de estas, menor flexibilidad y viceversa. Y por último, límites físicos postquirúrgicos. Creo que esto se entiende perfectamente sin necesidad de aclarar. Serían los clavos y tornillos, entre otros. Ahora sí, vamos a lo que más alegría nos puede llegar a dar, ya que son modificables y nos puede dar resultados a nuestros alumnos y deportistas. Empecemos por el primero. La cápsula articular y el aparato ligamentario. Ofrecen estos una importante resistencia, pero son accesibles a ser cambiadas, aunque sí sigue estando genéticamente condicionado. Pasamos a la siguiente, la unidad músculo-tendinosa agonista. El tendón es lo menos estirable, pero no imposible. El tejido conectivo extrafibrilar, constituido por resistencias que suelen ser elásticas, el endomicio, el perimicio, el epimicio, vainas y aponeurosis, entre otras. Los componentes intrafibrilares, plásticos más que elásticos, como por ejemplo el retículo sarcoplasmático o las mitocondrias, entre otras. Los filamentos intrasarcoméricos contráctiles son elásticos. Los filamentos gruesos de miosina, los filamentos finos de actina, entre otros. Los filamentos intrasarcoméricos no contráctiles, los elásticos, como las estructuras de amarre y centramiento de filamentos, como por ejemplo, la tinina. Y los vasos sanguíneos y los nervios, los cuales son de característica elástica.
Pasamos a los procesos neurofisiológicos de carácter reflejo, los cuales se activan cuando se busca modificar la longitud inicial de reposo del músculo tendón. La extensión longitudinal de esta unidad musculotendinosa genera una activación de mecanismo reflejo activado con la intención de sobreguardar la integridad del tejido conectivo. Los reflejos miotáticos de tracción, dinámico y estático constituyen la principal dificultad a sortear cuando se busca alejar el origen de la inserción muscular más allá de sus límites habituales. Pasamos a otro punto. El volumen del grupo muscular antagonista, ya sea por su tamaño o por el espesor de los panículos adiposos, puede ser limitante de la amplitud de movimiento en determinadas acciones. El siguiente, la sensibilidad propioceptiva y la interpretación cognitiva y emocional del dolor. La sensibilidad propioceptiva no es la misma en todas las articulaciones. El umbral de despolarización de dichas células puede variar significativamente. Otro, el nivel de hipertonia afuncional. Tanto en el grupo muscular estirado como también en sinergistas y estabilizadores, y también las hipertonias defensivas, surgidas como respuesta de las agresiones cotidianas, tanto internas como externas, suelen constituir un impedimento restrictivo de considerable magnitud. Pasamos a la siguiente. La actividad o posición adoptada por las articulaciones colindantes, ya sea una vecina o más lejana, será interferencia de la amplitud de movimiento de una determinada articulación. Por ejemplo, la amplitud de movimiento al realizar la flexión de la cadera variará si la rodilla está extendida o si la tengo flexionada. Esto lo pueden comprobar pausando ahora mismo. Pasamos a la siguiente. El saber acerca de ejercicios de estiramiento. Aprender a eliminar contracciones parásitas, encontrar la mejor posición de partida, estimular el número de fascículos pretendidos y evitar intensidades excesivas o también insuficientes. Todo esto será nuestro beneficio. Bien, dicho esto, nos vamos a la conclusión final y global. Una sola propuesta metodológica no puede satisfacer los requisitos mínimos para el desarrollo de la flexibilidad. Punto final. Aquí termina el primer video sobre flexibilidad. Hay unas ideas extra que las voy a agregar a otro audiolibro. No es obligatorio, pero va a ampliar el conocimiento del tema. Luego pueden escuchar el segundo audiolibro, que va a ser sobre el capítulo 2 de este mismo libro, donde se va a mencionar la influencia de la flexibilidad sobre el rendimiento técnico deportivo. Se va a mencionar la flexibilidad y la adquisición o aprendizaje de gestos deportivos, la flexibilidad y el perfeccionamiento de gestos deportivos, la flexibilidad y la elegancia gestual, el rendimiento físico deportivo. Eso según lo anterior, según el rendimiento técnico. Y según el rendimiento físico deportivo, la flexibilidad y la economía de esfuerzo, flexibilidad y aceleración de los procesos de recuperación, trabajar la flexibilidad y el alivio como alivio del dolor muscular, influencia de la flexibilidad sobre la fuerza, sobre la velocidad, sobre la capacidad de salto,
y sobre la resistencia. Bien, como primer video, espero su feedback, todo bienvenido y muchas gracias por este tiempo compartido, este mate, este té o café y estas ganas de saber. Así que nos vemos en el próximo video y nos vemos en los comentarios.